justamente el doctor Alexander Gorelick, es un método bastante fácil de aprender, simple de usar para diferentes tipos de los profesionales, como ya estoy explicando, hasta los médicos generales y los licenciados en fisioterapia. La segunda conferencia está dedicada a un método totalmente contrario, donde sí el uso es bastante específico y tiene que ser aplicado por un especialista en neurocirugía o en otolaringología. Pero igualmente es un método muy interesante, muy específico y por tanto digo, es un método que fue elaborado por el colega de doctor Alexander Gorelick, que se llama Alexander Narishkin, que es el neurocirujano, pero como no está el día de hoy, el doctor quiere presentar el trabajo de él. Entonces va a empezar primero con un video de un paciente. Перед вами пациент со спастической кривошеей. Es un paciente con la famosa distonía cervical o como llaman a veces tortícolis, Который никогда никакого лечения не получал, кроме клоназепама. El único tratamiento que tenía ese paciente fue el clonazepam, que no se mostró ninguna eficacia con ese paciente. Обратите внимание, в этой позиции симптомы кривошеи ушли, голова лежит ровно. Hay un método muy interesante para confirmar la génesis de ese problema patogénesis, que si ponemos al paciente en la posición ya no vertical, sino cabeza abajo, Шейная мускулатура резко уменьшится. total, prácticamente casi desaparece toda la sintomatología, porque es un problema muy relacionado con el problema de las vías aferentes en el aparato vestibular. Entonces, se cambia la posición del cuerpo y desaparece la patología. Entonces, esto dio una idea muy interesante al neurocirujano doctor Alexander Narishkin, que no está el día de hoy, y para hacer un trabajo muy específico. Entonces, ahora vamos a enseñar otro video, ese mismo paciente, después del curso del tratamiento. Сейчас мы увидим второй эпизод, снятый через полгода. За все это время пациент никакой терапии более не получал. El único que visitó el paciente fue el método del doctor Narishkin. Y se ve la diferencia. Можно же быстрее. Сначала. Чаще. Вот здесь. У больного восстановился произвольный контроль положения головы. Si anteriormente el paciente totalmente no controlaba el movimiento de su cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, se nota que el paciente sí ya está logrando a manejar su cabeza, a pesar de lógico, todavía se ve que la posición de cabeza no es totalmente simétrica, entonces, pero sí hubo una mejoría marcada sin uso de ningún fármaco, solamente aplicando el método de Alexander Narishkin. Entonces, se llama el método de recepción vestibular como una tecnología de neuroreconstrucción. Нет, он однажды заболел. Он просто заболел. Он просто заболел. И втянул шею вот так. И он долго так И он вот так ходил несколько лет. Все, что ему назначали, ему абсолютно не помогало. К сожалению, профессор Нарышкин не имел возможности приехать вместе со мной.
San Petersburgo, que está nombrado, digamos, al honor del famoso académico y profesor Bechterev. Y aquí está al lado izquierda es el logo del instituto y a la derecha es el retrato del famoso profesor Bechterev y a la izquierda abajo es el retrato, la foto del neurocirujano doctor Alexander Naryshkin. Основой метода является хорошо забытая работа Рудольфа Магнуса, которая называется «Установки тела». Магнус был учеником Шерингтона. Entonces, la idea nació cuando el doctor Alexander Naryshkin lo acordó de unos trabajos viejos que el día de hoy casi no recuerden, de un profesor sueco que se llamaba Magnus. Entonces, la idea exactamente es de ese tipo de test, que el paciente con distonía vertical o tortícolis, si se bajaba en la posición cabeza abajo, entonces estaba perdiendo totalmente toda su patología clínica. Хорошо известный симптом Магнуса Клейна. Entonces, aquí está enseñado el famoso síntoma de Magnus Klein, en que consiste que los niños que tuvieron problemas con hidrocefalia, entonces si se movía la cabeza hacia un lado, entonces se recogía la mano del lado contrario y más bien se ponía recto la mano del mismo lado y al revés. Entonces fueron realizados diferentes tipos de ensayos científicos con pobrecitos conejos. Entonces fueron recortados las vías aferentes como un experimento del aparato de gravitación y a nivel del laberinto. Entonces así el conejo estaba cabeza arriba y cuando se bajaba cabeza abajo, entonces desaparecía totalmente la clínica de esa patología. Entonces así hicieron el experimento para comprobar que realmente el problema está centrado en las vías aferentes del laberinto. Принципиальным моментом в наблюдениях Магнуса было то, что при повороте кролика вниз головой, голова у него выравнивалась и становилась на месте. То, что мы видели у больного. Sí. Entonces, exactamente, eso fue el ensayo, primera vez elaborado por el famoso sueco profesor Magnus en los años 20 del siglo XX. Магнус I провел аналогию между своими кроликами, лишенными лабиринта, и пациентами со спастической кривошеей. Entonces, eso fue, él mostró que él logró montar un modelo con sus conejos para entender mejor toda la neurofisiología patológica del desarrollo de la distonía vertical o tortícolis en los pacientes. Основываясь на этих работах, профессор Нарышкин предложил атолитовую пробу, которая позволяет дифференцировать экстрапирамидную патологию от любой другой, в первую очередь от обсессивно-компульсивной. Entonces, basándose en las ideas de Magnus, el profesor Naryshkin inventó o estableció un test que él llamó Otolit Test para lograr definir exactamente, hacer el diagnóstico diferencial de las distonías cervicales y tortícolis específicamente provocados por el problema del sistema extrapiramidal de cualquier otro tipo de tortícolis o otras manifestaciones clínicas de apariencia semejante. Entonces, con ese Otolit Test, cuando se bajaba el paciente, primero en lo horizontal se mejoraba un poco, y cuando se
una distonía cervical provocada por el problema del sistema extrapiramidal. Entonces, cualquier otro paciente que no se mejoraba con ese test, que no lo pasaba este test, definitivamente necesitaba ser más investigado porque supuestamente tenía alguna otra patogénesis de su problema. На этом слайде представлена электромиограмма мышц, участвующих в формировании спастической кривошеи в процессе прохождения атолитового теста. Aquí estamos apreciando una electromiografía, porque durante ese mismo test el profesor Nariskin aplicaba el estudio de electromiografía de diferentes músculos en el cuello, empezando por sternocleidomastoideo, el trapecio, y ahí donde se nota que la contracción muscular manifestada en electromiografía en la posición horizontal todavía fue así como estamos, no, en la posición vertical fue así como estamos viendo del lado izquierdo. En el medio, cuando está acostado en la posición horizontal. Y donde prácticamente no estamos viendo ninguna actividad de la contracción muscular cuando el paciente está a 45 grados cabeza abajo. В свое время нами была выдвинута гипотеза об основной этиологической причине экстрапирамидных расстройств, а именно о рассогласовании позоорганизующих афферентных потоков вестибулярного и проприоцептивного. Entonces, estos estudios aún más fortalecieron la hipótesis anterior que el problema de distonía cervical de origen extrapiramidal consiste en un problema de desorganización del trabajo tan complejo de las vías aferentes vestibulares y proprioceptivos que están encargados de percibir y manejar la posición ortostática del cuerpo. В серии экспериментов и обследований больных нам удалось показать, что у них резко снижается вибрационная чувствительность. Todos esos pacientes mostraron que, aparte de su patología, ellos también tienen una disminución muy marcada de percepción de la vibración o percepción profunda, que generalmente fue realizada en el principio con diapasón y después con otro tipo de los aparatos. Более 20 лет тому назад для лечения этой группы заболеваний была предложена конкретная технология транстимпанальной химической вестибулярной утилизации. Entonces, el profesor Dr. Alexander Nariskin, hace 20 años, inventó el método de decisión vestibular transtimpanal por medio de uso de un fármaco específico. Единственный недостаток этой методики – ее инвазивность. Но мало ли у нас в медицине инвазивных методик. Entonces, el fármaco que fue escogido fue el famoso antibiótico de streptomicina. Específicamente
pero bien medido, igualmente como estamos midiendo la dosis de Botox para aplicar en los tratamientos con Botox. Okay. Entonces, como dice el doctor, el único menos de ese método es que es un método invasivo y entonces tiene que ser aplicado definitivamente solamente por un especialista. Методика проста в исполнении в руках хирургов, лор-врачей, нейрохирургов. И заключается одно и то же. Entonces, un especialista que conoce muy bien la anatomía del oído puede realizar ese tipo de método aplicando por medio de una inyección la dosis específica de streptomicina. Строго говоря, вводится 1 грамм стриптомицина непосредственно в полость внутреннего уха. Entonces, se inyecta 1 gramo de streptomicina en el espacio del oído medio. Причем при этой технологии барабанная перепонка не повреждается. Lógico que la aguja y todo el método, todo el equipo está bien diseñado para no provocar ningún tipo de daño al tímpano. ¿La aguja va desde el canal auditivo hacia la región del laberinto o por dónde la ponen? Ну, слушай, она прокалывает барабанную перепонку и доводится специфично. Solo en el oído medio, ¿verdad? Es donde ponen el... Вот, слушай, только в среднее ухо или щека. Не, только. Значит, сначала ткани вокруг наружного слухового прохода инфильтруются новокаином. Ok, primero se aplica la anestesia por medio de... Anestesia local. Sí, una anestesia local por medio de lidocaína. Después, por medio del tímpano, pasa una aguja muy fina hacia el oído medio, no más, no hacia el laberinto. Расширяется. Sí. Y se aplica ahí la solución diluida de 1 gramo de streptomicina en el oído medio. Попав в полость среднего уха, стриптомицин оттуда в слуховой аппарат не попадает. La solución de streptomicina que queda en el oído medio queda un tiempito ahí, pero después de un tiempo empieza a bajar hacia la trompa del Eustaquio y salir por la nariz. Он попадает только в вестибулярную часть, в отолитовый аппарат. Entonces, el único impacto que hace el streptomicina por su contacto directo es en el aparato otolítico. И блокирует вестибулярный рецептор. Lo que genera es un ligero efecto tóxico y está bloqueando la recepción del otolito, del aparato vestibular. Solo en un oído se coloca, o en ambos oídos, y después, si es en un solo oído, ¿cómo sería el contralateral o el ipsilateral? Вот спрашивают, это только в одно ухо же делается или можно? Да. Со стороны противоположной повороту головы. Se aplica solamente en un lado, al lado contrario de donde está
medio y sí quedó por un tiempo un poco más prolongado con la pérdida de ese mismo oído a nivel auditivo. Entonces, audiometría mostró que sí, de un lado bajó la percepción auditiva, pero solamente fue uno de 114. No había buena ventilación de la trompa. Sí, exactamente. В последующие годы нам удалось расширить круг показаний к этому методу. Здесь представлены основные виды патологии, при которых применяется дорецепция, зачастую в комбинации с интерполяризацией. Aparte de esos 114 pacientes, hubo otro tipo de nosologías, otro tipo de los pacientes con diferentes patologías, lo que estamos viendo aquí con el parkinsonismo, con distonía muscular deformante, con diferentes tipos de hiperquinesis afectoide, parálisis espástica, algunos estados vegetativos, donde este método fue aplicado, pero ya junto con otros métodos farmacológicos, fisioterapéuticos, incluyendo con ese aparato de micropolarización, y también mostró diferentes grados de su eficacia. Здесь просто представлена в табличке. En este estado lo que estamos viendo es la cantidad de los pacientes con ese tipo de las patologías mencionadas. Следует отметить, что эффект от вестибулярной дорецепции отмечался только при спастических парезах. В случаях лейкий, и особенно вялых, да, эффекта не было. Sí, muy importante mencionar que ese método es solamente útil para los pacientes que tienen efecto espástico, que ese método no tiene que aplicarse para los pacientes que más bien tienen una distonía flácida. Нашей целью было достижение длительной, стойкой клинической ремиссии, которую нам удалось добиться у больных с ацетоидными гиперкинезами, со спастической кривошеей и другими видами экстрапирамидной патологии. Entonces, en diferentes grupos de los pacientes como hiperquinesis afectoide y otros, con uno o dos cursos de tratamiento en un año se lograba obtener bastante eficacia en remisión, en la mejoría de esos pacientes. Следует отметить, что при проведении повторных курсов вестибулярной дорецепции, в отличие от ботокс-терапии, эффект только нарастал. Lo interesante que eso es la diferencia con la terapia de Botox, que después de un tiempo, 3, 4, 5 meses, se nota que pierde totalmente su eficacia en ese tipo de los pacientes. En la segunda aplicación de ese método en el mismo paciente se notaba todavía el aumento en la mejoría. И после проведения курса вестибулярной дорецепции у этих больных закономерно восстанавливается вибрационная чувствительность заинтересованных лиц. Lo interesante que incluyendo dentro del cuadro de mejoría se incluyó la mejoría de la sensibilidad de vibración en los músculos que fueron afectados. Это список основных. При изучении механизмов действия вестибулярной дорецепции мы еще опирались на знаменитое открытие Кеннона и Розенблюта, удостоенное Нобелевской премии, а именно на феномен денервационной гиперчувствительности. Sí, entre otros trabajos que fueron utilizados como la base teórica
para este método pues, fue el trabajo de dos científicos, Cannon y Rosenbluth, en 1951, que describieron bastante detallado el aspecto del problema de distonía cervical como un problema de hipersensibilidad aferente. Под влиянием вестибулярной дерецепции изменения нейрофизиологического характера происходят на всех уровнях структуры головного мозга, от коры до ствола y особенно до руброспинального y таламо-париетального уровней. Muy interesante que los estudios neurofisiológicos que fueron realizados a esos pacientes, una serie de diferentes tipos de los estudios, electroencefalografía y otros más ahí, lo mostraron que la mejoría de esos pacientes, digamos, fue muy manifestada en todas las partes del sistema nervioso, incluyendo en la corteza, después en el bulbo y en todas las vías sensoriales a nivel tálamo palear y a nivel rubro espinal. Разумеется, мы изучали процесс с помощью той же самой технологии пространственной организации электроэнцефалограммы. Para profundizar el entendimiento de ese método, fue utilizado igual el método de organización espacial de electroencefalografía, un método inventado por el profesor Livanov en los años 70 del siglo XX. Чтобы не утяжелять свое сообщение обильными картинками, я покажу вот эту картинку, которую мы получили на группе здоровых испытуемых при проведении ими произвольных поворотов головы вправо и влево. Entonces, lo que va a enseñar es algo como más entendible. Son cambios específicos que estuvieron notando cuando los pacientes estuvieron cambiando la posición de su cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha. В этом столбике представлены картины пространственной организации здоровых лиц в основных диапазонах частот электроэнцефалограммы. Entonces, a la izquierda, en la columna, estamos viendo cómo normalmente se ve la organización espacial de electroencefalografía en una persona corriente sin patología. Вот так выглядит картина при повороте и удержании головы вправо у здоровых. Entonces, en medio estamos viendo la columna como una persona sana está cambiando su organización espacial de electroencefalografía cuando hace vuelta de su cabeza hacia la derecha. А это поворот головы влево. Y eso exactamente, una persona sana tiene esta manifestación en la organización espacial de electroencefalografía cuando hace la vuelta de su cabeza hacia la izquierda. Легко видеть, что основные изменения происходят в диапазоне альфа-ритма. Entonces, así estamos notando que los cambios principales aparecen en la posición del alfa ritmo. И что характерно, в этом простом движении принимают участие практически все органы зоны. Y lo interesante que exactamente es que en ese proceso están involucrándose
первоначально картина пространственной организации энцефалограммы радикально иная и очень разнообразная. Entonces, cuando vamos a ver la organización espacial de electroencefalografías en un paciente con distonía cervical, se nota, es una diferencia total, es muy diferente de una persona normal. Но под влиянием дерецепции она начинает приближаться при правосторонних формах к этой картинке, при левосторонних. Y bajo la influencia del método de la resección, igualmente empiezan a notarse unos cambios donde en ese mismo estudio se ve la mejoría generalizada que se acerca a una manifestación de la normalidad. Eso sería. ¿Las preguntas? Yo llegué tarde, pero no tenía una pregunta. ¿Todos estos estudios han sido publicados en alguna revista? Sí. Anteriormente publicada, el doctor mostró un montón de artículos publicados. Sí. Y aquí en el país se publicaron algunos pacientes. Aquí en Costa Rica. No es la primera vez que estamos presentando esos trabajos para provocar, tal vez estamos pensando provocar el interés del público a esos temas y más que todo que se nota que son métodos un poco más alternativos, entonces para que se abra la visión neurofisiológica de todo ese tipo de las patologías. En lo que es Europa Oriental, Europa Occidental, en los países de ex Unión Soviética, sí, esos métodos en el mismo Rusia ya es conocido, más que todo lo que es micropolarización, porque como es un método fácil de aprender y aplicar, pues eso sí ya es un método conocido en diferentes países, en Polonia, en Lituania, en Letonia, en Kazajistán, Bielorrusia. Entonces, ese sí de resección ya es como todavía es menos utilizado en otros países, pero la idea es promocionar el método para lograr a que los pacientes puedan tener una ventaja más para resolver su problema. ¿Y tú lo vas a implementar en tu consultorio? Tengo la idea de empezar con la micropolarización. No soy otolaringólogo, no soy neurocirujano, todavía no voy a aplicar un procedimiento un poco complejo como de resección vestibular, que fue la última, porque voy a decir, este primer método es un método bastante simple y útil para que sea utilizado por cualquier profesional en medicina que tiene formalmente capacidad de manejar eso, mientras el otro método fue un método bastante específico, es un logro interesante, pero que sí tiene que ser realizado por un especialista en neurocirugía o en otolaringología. Сереж, еще можно отметить, что у нас вообще в России сейчас порядок таков, что решения принимаются местными этическими комитетами. Sí. Como Rusia es un país enormemente grande, más grande del mundo, y las diferencias del territorio son grandes, entonces existen los comités de ética médica que están autorizando el uso de tal método en alguna región especial. Entonces están enseñando las pruebas, los métodos científicos, publicaciones, que ya pasó un curso, por ejemplo, llegan al Instituto de Bechdel, pasan el curso, aprenden ahí y después van al Oriente Lejano, que se llama cerca del Japón, ahí por ejemplo, empiezan a utilizar, ahí mismo hay un comité de ética, ellos reciben las formalidades, el médico enseña o el profesional en medicina está enseñando lo
entonces ahí mismo están aprobando, porque como Costa Rica es un país pequeño, entonces aquí tenemos un colegio de médicos para todo el país y realmente todo se concentra aquí, único comité de ética, tribunal de ética, único comité científico. También en la Universidad de Costa Rica tiene un comité de ética y en la UCM, una universidad privada. Sí, pero son universitarios. Sí. Sí, y digamos, porque lo que es ética médica, es solamente el colegio de médicos está encargado. Sí, son comités científicos. Del permiso Sí. de ejecución, digamos. Del permiso de ejecución. Sí. Y el permiso de ejecución en este caso sería el comité ético que existe en cada ciudad. Sí, en cada región. En cada región, digamos. Sí. Entonces, eso es la diferencia. Es centralizado, solamente es el colegio médico. Tal vez en las universidades tendrán, pero la cuestión de... Por ejemplo, en Perú, como es un país un poco más grande de Costa Rica y a veces de difícil acceso de una parte a otra parte, porque hay montañas y hay lugares que son amazónicas que también son de difícil acceso, la única vía es digamos, útil sería el avión. Entonces, igualmente ahí son varios colegios de médicos del región. Entonces, Lima tiene su colegio de médicos, el Cusco tiene su propio colegio de médicos que están en conexión, pero son diferentes. Entonces, en Rusia todavía más por la expansión que tiene. Ahí decía un año, una observación por un año. O sea, no sé, ¿sabes si tendría que estarse aplicando todo el tiempo o cuánto dura? Она спрашивает, какой критерий, что в течение года для пациентов с рецепцией сделать один курс или два курса, и через 1 год, как обычно, дальше идут как тот пациент. Повторный курс назначается не ранее, чем через полгода и с учетом клинической картины Необходимость. и необходимости, да, строго индивидуально. Ok. Definitivamente, el método consiste que no se puede utilizar más frecuente que una vez por 6 meses y se hace el control para ver la necesidad de la segunda aplicación después de 6 meses. Entonces, lo interesante es que muchos pacientes no se empeoraron tanto como no desapareció el efecto de primera aplicación y por tal motivo no hubo necesidad de poner en 6 meses la segunda aplicación. Entonces, realmente el control se realiza cada 6 meses. Entonces, algunos sí ya necesitaban, después de 6 meses, aplicar la segunda sesión del tratamiento y algunos prácticamente después de 6 meses todavía estuvieron bastante bien y tal vez ya estuvieron aplicando solamente 1 año después. Здесь один очень интересный момент. У больных со спастической кривошеей эффект постепенно развивается в течение 6 месяцев. Это установлено эмпирически. А у больных паркинсонизмом он развивается моментально, сразу, при проведении. Почему это так, мы пока не знаем. Dice, muy interesante lo que están notando las evidencias clínicas de la diferencia del efecto del mismo método de recepción. Que en los pacientes de la distonía cervical o tortícolis, el efecto es, después de una aplicación, es lento, dinámico, de una mejoría lenta dinámica. Y que dura de 6 meses a 1 año o más. Cuando probaron ese método con los pacientes de la enfermedad de Parkinson resistente al tratamiento, el impacto fue inmediato. Durante 24 horas el paciente bajaba toda su espasticidad y ese efecto duraba mucho, pero el efecto fue prácticamente inmediato. Pero todavía no tienen una versión
neurofisiológica para explicar por qué es así. Están pensando, pero todavía no saben por qué, pero la evidencia clínica ya mostró así. Но надеемся в скором времени все-таки. Entonces estamos trabajando para entender exactamente el mecanismo de acción de ese efecto. Ok. Con respecto a eso, el Parkinson, lo tuve preguntado y averiguado sobre los DBS, los estimuladores profundos del cerebro que se insertan, es que inhiben el globo pálido, el circuito interno, ¿verdad? Como una palidectomía. Entonces, al inhibir ese globo pálido que está constantemente estimulando, evita esa acción temblorosa, ¿verdad? Porque Supuestamente, eso tal vez lo que piensa, porque como ya baja y corta ese efecto aferente, entonces supuestamente es así, pero por el momento prefieren ser calladitos y entonces no manifestar antes del tiempo, porque quieren probar con los estudios neurofisiológicos para tener algún tipo de la evidencia probada con algún tipo de equipos o aparatos, para que no sea solamente una explicación teórica. y cada 24 horas tendría que aplicarse otra vez el estímulo. No, eso cuando fue de micropolarización. Voy a hacer muy corto la resumen, entonces, todo lo que estamos hablando mucho voy a tratar de decir muy corto. Se llama de-recepción vestibular como un método de neuroreconstrucción. Consiste en que al paciente se aplica con una inyección transtimpánica 1 gramo de solución con streptomicina para provocar en el oído medio, para provocar un leve efecto tóxico, neurotóxico, hacia el aparato vestibular. Ese sería el oído interno. En el oído Sí, interno. en el oído medio. Medio. Entonces, dura un tiempito ahí y después de un lapso del tiempo, por la trompa del eustaquio, esa solución ya se sale del oído medio, porque es importante para que no genere más impacto tóxico de la cuenta. Pero es suficiente para, como usted mencionó, cortar esta hiperestimulación aferente para los pacientes, porque los que fueron escogidos fueron exactamente los pacientes con la tortícolis, con la distonía cervical. Entonces fue indicado del lado contrario, lo que bajaba la espasticidad totalmente. Entonces, eso estamos hablando mucho, por eso es un poco difícil hablar de todo en un minuto, pero la idea es esta, y fue muy resultativa, donde los pacientes que durante años no estuvieron logrando obtener ningún tipo de la mejoría de todos los métodos aplicados, fue una sorpresa que hubo una mejoría muy marcada. Gracias. Eso sería. ¿Alguna otra pregunta? Мне просто показалось, что они длительно должны их дальше менять. Los pacientes tienen que estar por mucho tiempo en control. La idea es que no tienen que volver a caer en el mismo estado. Entonces, para algunos en 6 meses se notaba la necesidad clínica de aplicar otra inyección. Para otros no estuvieron tan mal técnicamente y estuvieron dejando otro control en 1 año. En 1 año se notaba si ocupa otra o no. Mayoría sí necesitaron, porque ya hubo como poco a poco otra vez la pérdida del efecto del tratamiento, entonces se aplicaba otra inyección. Pero sí, cada 6 meses debe tener control. Eso es lo ideal. Пожизненно надо контроль Зачем? Si al final se cura todo, si el paciente До свидания. en 1 año ya no tiene ningún tipo de empeoramiento, como cualquier paciente, ya no va a volver a la raza obligada, no va a volver, entonces no va a llegar de por vida. Es como cualquier paciente. Sí,
Мы, конечно, просим наших пациентов показаться через год, через два, просто показаться. Nosotros siempre recomendamos, porque para nosotros es interesante tener el control de cuánto tiempo puede durar el efecto, a veces de solamente una aplicación. Nosotros sí tenemos interés para que ellos vuelvan, pero cuando ya sabemos si la gente no vuelve, es supuestamente que ya están muy bien. В нашей практике было несколько совершенно удивительных случаев, когда человек получил лечение по поводу левосторонней кривошеи, вышел в ремиссию, через 10 лет приехал с правосторонней кривошеей. Hubo un paciente interesante que primera vez llegó hace mucho tiempo teniendo distonía cervical izquierda. Solamente con una aplicación se mejoró mucho y nunca volvió. Y en 10 años volvió de nuevo, pero con la distonía cervical del lado contrario. Получил снова курс лечения, Se aplicó una vez и уехал обратно. y se fue, porque fue de algún lado de la provincia. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Сколько лет назад? ¿Hace cuánto que fue? Это было лет 5 тому назад. La última vez fue hace 5 años. Точно. Entonces supuestamente falta 5 años más para que llegue de nuevo. ¿Algo más? El gramo de streptomicina equivale a cuánto cc, un cc. Es que un gramo de streptomicina se recoge como un polvo и usted mismo se diluye. Сколько 1 миллилитр и сколько жидкости надо? 1 миллилитр. Un cc. 1 грамм стрептомицина. Un gramo de streptomicina, un cc de suero fisiológico. ¿Y por qué, digamos, tiene que introducir la aguja a través del cartílago? Un ejemplo, para llegar a la membrana Это linfática. что, стрелка показывает, как иглу колят? Да. Что? То есть прокалывают здесь ухо, да? Что ее не через вот это колят? Конечно, в этом весь смысл. Ткани здесь инфильтрованы, они разбегаются, и игла спокойно вдоль кости проходит Es мимо exactamente барабанной перепонки. porque la emisión transtimpánica se hace prácticamente en el borde de conexión del tímpano aquí, para no perjudicar la parte central del tímpano que es tan importante para percepción auditiva. Por tal motivo se hace así, aquí se aplica anestesia local con lidocaína, que se pasa la aguja aquí en el punto donde hay la conexión del tímpano, ahí, y después ya se aplica. Es para no tener que punzar el tímpano en su medio. ¿Qué calibre la aguja? ¿Какой калибр? Собственно, обычные для внутримышечных инъекций. Не знаю, él no recuerda exactamente, porque no es el que aplicaba la técnica, no recuerda exactamente el calibre de la aguja, pero es una aguja supuestamente como para emisiones estándar intramuscular, así. Supuestamente. No estoy seguro, porque sí, es el método de aquel señor. Pero cuando se trata de lo técnico, eso sí ya se puede explicar, son aspectos totalmente técnicos. То есть себестоимость методики 3 копейки. Sí. Entonces, lo interesante que lo que sí, en este caso lo que se logra es una preparación muy buena del especialista, pero desde el punto de vista del gasto económico es algo mínimo, porque streptomicina, la aguja y lidocaína no cuestan tanto. Cuando se introduce la aguja a través del cartílago, el especialista está viendo con un otoscopio hacia dónde está llegando esa aguja, hacia dónde está. Вот скажем, технически, как он контроль осуществляет, что он использует когда отоскоп, он смотрит в частности ухо какие-то. Любой практикующий хирург, и я этому свидетель, один раз посмотрит, как это делается, и мгновенно делает сам. Uno dice, son técnicas específicas anatómicas basándose
en la dirección de aguja y su colocación específica en la oreja. Entonces ahí se aplica el cartílago ahí y la dirección. Entonces el señor Narishkin ya enseñó a varios otorrinos y neurocirujanos, enseñó y prácticamente después de enseñar al otro paciente, el especialista intentaba de hacer lo mismo y fue siempre exitoso. Entonces, de punto de vista de aplicación para un especialista, de punto de vista técnico, no es tan complejo. И еще тест, маленький тест. У больного при правильном введении очень быстро появляется вкус стриптомицина во рту, потому что избыток через евстахиевую трубу. El control es muy interesante si exactamente es solución de streptomicina se midió correctamente al oído medio, es que dentro de 1 minuto, 2, 3 minutos, lo máximo 5, el paciente empieza a sentir un leve sabor amargo feo de streptomicina porque poco a poco empieza a bajar por la trompa del eustaquio. Y la audición perfecta también. Sí. Lo muy importante es siempre tener una buena revisión previa para estar seguro que la trompa de Eustaquio no está taqueada. Eso es lo más importante. Entonces, con eso se evita cualquier tipo de impacto negativo neurotóxico más de la cuenta. Entonces, para que la solución de streptomicina no queda más tiempo de lo necesario dentro del oído medio. При системном введении стриптомицин попадает в слуховой аппарат и производит там соответствующие действия. При таком введении он в слуховой аппарат не попадает. Cuando se trata de aplicación sistémica intramuscular de streptomicina, lógico, es una distribución equitativa por la sangre en todo el cuerpo y tiene su impacto neurotóxico y hepatotóxico sistémico. En este caso, si la trompa de Eustaquio está bien, el efecto siempre es muy local y relativamente superficial. Por eso, lo único que afecta es exactamente el sistema vestibular en un menor grado para bajar exactamente esta hiperestimulación del sistema extrapiramidal